gratinado y glaseado. Voy a darlos todo otra vez, tardando un poquito y con ejemplos prácticos, ¿vale? Vosotros también podéis decir ejemplos. Si tenéis alguna pregunta, levantáis la mano y sin problema. Os cuento. Dar resumen. El otro día nos centramos en que hay tres tipos de forma de cocinar, que es utilizando muchísima temperatura por concentración, baja temperatura, expansión, y una mezcla de ambas, mixto. Muy buena, señor. ¿Tiene por ahí huella de fotocopia? Luego te las doy. Los rezagados no doy fotocopias. Así que con respecto a esa clasificación de la temperatura, de si es muy alta, si es muy baja o una mezcla de ambas, clasificamos en un esquemita que os di todas las formas de cocinar, ¿vale? El resumen que os doy hoy es para que lo tengáis en cuenta, para tenerlo en casa, súper sencillito, ¿vale? Voy a ir uno por uno. Hervir desde agua caliente. Desde agua caliente se pone en una olla, agua, el líquido que sea, sal y a cocer. ¿Para qué utilizamos ese método? Para cocer pasta. El otro día hablamos de la pasta hidratada, ¿os acordáis? De meterla en agua un día y el día siguiente cocerla. Bueno, pues en este caso, desde agua caliente se cuece pasta, se cuecen verduras y ciertos mariscos, como ejemplo. Y el agua tiene que estar hirviendo cuando agregamos lo que sea. ¿Recordáis? Si voy muy rápido, me paráis. Que como lo vimos el otro día, a lo mejor voy muy rápido. La diferencia con el siguiente, que es hervido desde el líquido frío, os conté que cuando el líquido está frío, las sustancias del alimento pasan al medio que lo contiene. El ejemplo más claro, los caldos. Caldo de pollo, caldo de lo que sea, siempre hay que empezarlo con agua fría o líquido frío. En restaurantes muchas veces, para sacar más sabor todavía, le echamos hielo. Cuando hacemos un caldito de pollo, le echamos agua fría, hielo y ponemos a cocer. Tarda más en cocer porque tiene hielo, ¿vale? Pero así queda más sustancioso, ¿vale? Y siempre, cuando retome el hervor, bajarlo al mínimo. No tiene que hervir profusamente, ¿vale? Os hablé también el otro día de cocinar a presión. ¿Os acordáis que os dije que explotaban las ollas? Explotan las ollas, tened mucho cuidado. No las enfriéis bajo el chorro de agua fría. ¿Alguien las enfría bajo el chorro de agua fría? Sí. Pasamos el joven, cuidado. Hay que tener cuidado. Cocina por presión. Yo la utilizo muy poquito, salvo cuando me quedo sin caldo y tengo que hacer algo rápido, tardas una hora en hacerlo. Pero si puedo evitar tener un accidente, lo evito, ¿vale? La goma tiene que estar muy bien, hay que controlar la temperatura porque la olla a presión funciona aumentando la presión, aumenta la temperatura de cocción, por eso las cosas acaban antes, porque en vez de a 100 está a 140 grados el interior. ¿Hasta ahí todo bien? Cuando cocinéis bajo presión, por favor, no la enfriéis bajo el agua, quitadle la pesa, dejad que suelte la presión y luego ya la veis. ¿Vale? Por favor, que quiero ver a todos en pie. No. Eso es. Para mí la olla mejor que hay, que a lo mejor la ponéis en la majefesa de toda la vida de Dios. Esa es la mejor, para mí. Oye, que las hay nuevas que tú dices, tiene una válvula de presión muy moderna que sube un émbolo y luego bajando sobre la presión. Me gusta la antigua, la de mi abuela, la que movía la presa y la quitaba y se echaba todo. ¿Vale? Otra técnica de cocción, chicos, y con esto voy a ir un poquito rápido poniendo ejemplos. El escalfado. Os conté que el escalfado se denomina en cocina a cocinar piezas muy grandes, muy delicadas, en un líquido que no llegue a hervir. ¿Vale? Por ejemplo, un pescado muy grandecito, que solemos envolverlo en las cocinas en paño o lienzo para que no se le vaya la piel, porque se suele ir entero. Se mete en un caldito de pescado o en agua aromatizada y se pone a cocer muy lentamente y que no llegue a cocer, que borbotee poco a poco, para que no se desmembre, porque además la proteína del pescado se cocina antes de la carne y se desmembra. Eso se llamaría escalfado, ¿vale? A lo mejor lo habéis hecho con algún pescado de Navidad, en mi casa es típico. ¿Con los huevos? Eso es otra técnica, sí, eso, pero en el escalfado hay que meter vinagre. Para escalfar huevos se mete vinagre, sal, sí. Y el huevo tiene que ser muy fresco. Si no es muy fresco, se van las barbas, que se llama, o la clara, y queda muy mal, ¿vale? Eso es una técnica completa de huevos, que el huevo tiene su miga. Vale, cocer al vapor. Os conté el otro día que la cocción al vapor, que lo hablé con alguno de vosotros, es la más perfecta nutricionalmente hablando, es decir, la que menos vitaminas pierde es cocinar al vapor. Salvo que tengáis una vaporera en casa o un utensilio que se mete encima de la mardita, no vamos a cocinar a vapor casi nada. En cocina sí, porque tenemos hornos de vapor. Es un horno que tú le das de vapor y funciona a vapor. Os dije el otro día
que para que no sea muy soso, en vez de cocer en agua, en vapor de agua, métele agua al agua. Hierbas aromáticas, ajo, vino, fondo, le transfiere sabor al alimento, ¿vale? En este caso, en ciertas verduras de color, por ejemplo verde, si las dejáis mucho tiempo después de cocerlas por fuera, se ponen como un poquito marroncitas. El truco sería, según salen de la vaporera, pasarlas a un bol de agua con hielo. Así se fija la clorofila y quedan verdes bonitos, ¿vale? Pero bueno, ¿cocináis alguno a vapor? ¿En vaporera o algún utensilio? Perfecto, yo tampoco. ¿Quién me ha dicho sí? ¿Sí? Bueno, pues son un caso extraño en esta población. Salvo que tenga vaporera o un utensilio que se caza encima de la marmita, es bastante poco común. Pero bueno, tal vez más adelante. Seguimos, cocción al baño María. Os conté el otro día que era una cocción suave. Os puse ejemplos que lo pongo, patés, flanes, pero tiene que estar en contacto el agua con el alimento. Y os conté que lo más peligroso de cocinar al baño María es, por lo menos en mi caso, mis chavales suelen coger la bandeja con todos los flanes, ponerle agua e ir como un funambulista al horno. No, lo metes en el horno sin agua y metéis agua, fría o caliente. Podéis hablar en algo. Caliente, porque si la metéis fría no se está cocinando. Tiene que calentar el horno al agua y luego empieza a cocinar y gastáis más electricidad. Agua caliente. Ponéis agua a hervir, la añadís dentro del horno para no tener que andar haciendo malabares y ya está. Ahí empieza la cocción, ¿vale? El baño María sí que lo utilizáis. Incluso para cocer ciertos postres, van al baño María. Seguimos, cocción al vacío. En esta entré muy de soslayo porque en casa, salvo que sean unos frikis como yo, la cocción al vacío no tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido en la industria y en la hostelería de hoy en día, porque legalmente cocinar al vacío algo dura 21 días en refrigeración. Son 3 semanas. Entonces, en el caso de la hostelería profesional, en casa, nada. ¿Alguien cocina al vacío aquí en casa? Vale, luego hablamos. Seguimos. Asado al horno, asado tradicional. Aquí hay diferenciaciones. El asado se puede hacer en un horno como el de mi abuela, que tenía una resistencia. Los hornos modernos tienen convección, que tienen un ventilador. Y luego ya entramos en los hornos de bóveda o los hornos tradicionales aquí de Zamora, que son... sí, de barro, y el barro no se llama, el barro de Teruela. Bueno, pues un horno tradicional con leña. No es lo mismo trabajar con una cosa que con otra, la temperatura es mucho más. Y en el caso de los asados, son para piezas grandes, ¿vale? Que requieren mucho tiempo de cocción. Si queremos asar un filete de ternera, lo vas a meter en el horno, no lo haces a la plancha, ¿vale? Por tamaño. Bueno, podría hacerlo, a ver qué sale. Más cositas. Dentro del asado hay dos cosas especiales. El primero es el papillote, que el otro día lo comenté mucho, que es hacer un paquete con papel de aluminio, envolviendo el género y cocinándolo en el horno. ¿Lo conocéis? Sí. Vale, papillote es maravilloso para cosas que huelan raruno. Por ejemplo, salmón. Huele un poco raruno. Si lo haces a la plancha, huele a salmón. Otros ejemplos, la coliflor. La coliflor huele a azufre, ¿no? ¿Qué es? Huele peculiar. Si lo hacéis al papillote, unas sardinas o alguna cosa que huela mucho, al papillote, lógicamente no huele tanto la casa a Málaga en agosto. Entonces, así podéis cocinar sin que huela. ¿Cómo se sabe si está cocinado? Metéis el paquete se hace una manualidad con papel de aluminio. Es cerrar por todos los lados, podéis verlo en internet fácilmente. Se mete en el horno a muy alta temperatura y se hincha, porque genera vapor de agua, y se hincha. Cuando está hinchadito, lo sacáis, lo cortáis y lo tenéis. Hay muchos sitios que, o en casa incluso, te lo ponen con el papel de albal encima del plato, cortas y comes de ahí, porque si no luego se desmonta, ¿vale? Y otra cocción especial, bueno, el papillón sobre todo yo lo utilizo para pescados, para carne no lo utilizo, pero para pescados sí lo utilizo mucho. Y otro, a la sal. ¿Conocéis lo que sea la sal? Sí, la lubina. La lubina, casi siempre para pescados, dorada, lubina, corvina. Pues para la carne queda muy bien. La única faena es que yo soy muy fan de los termómetros, entonces tienes que calcular la temperatura. Porque en el caso de la lubina, la dorada, la corvina, cualquier pescado que sea blanquito, un pescado que tenga mucha grasa no queda muy allá, se cocinan muy fácilmente a la sal. La sal hace una capa, hace como una especie de horno dentro del horno. Y aún cuando lo sacan, sigue cocinándose. Que tienen que romperlo y sacarlo. Bueno, con pescado queda maravilloso. Con carne queda muy bien.
pero hay que controlar la temperatura de dentro, porque podéis sacar de ahí, no pasa nada. Son errores de directo, esto no pasa nada. Yo no lo he puesto ni en silencio, a lo mejor me llama mi madre. Y se preocupen. Con la carne ya les digo, tienen que controlar la temperatura. Que ahí no voy a entrar, ¿vale? Porque depende de si es cerdo, ternera o cordero es una u otra. Asado a la plancha o a la planchita, sin más, para piezas pequeñas. No pueden hacer a la plancha una pierna de cordero, para piezas pequeñitas, que requieran poca cocción y alta temperatura. Paso de puntillas por ahí. A la brasa o a la parrilla también, para piezas pequeñas. Ya os conté el otro día que la brasa da sabor diferente a la parrilla. La parrilla lo conocemos a la parrilla eléctrica, ¿vale? Y a la brasa que tiene leña en combustión, ¿vale? Hace unos años, un tiempo a esta parte, salió una noticia de que lo negro en la comida era cancerígeno. Hoy en día da todo cáncer, yo ya no sé ni qué como. Está demostrado que si tiene mucho consumo de eso, pues como todo en esta vida, imagino. Más cositas. El gratinado, ahí nos quedamos el otro día, gratinado glaseado. El gratinado, como tal, no es una técnica de cocción, sino es una finalización de un plato. Por ejemplo, la pasta del otro día. Si hacéis una salsa rica en grasa, por ejemplo, la bechamel, ¿os suena la bechamel? Vale. Ya os cuento un truco de la bechamel, por favor, no la hagáis como mi madre. Si hacéis una bechamel que es rica en grasa, mantequilla o aceite de oliva, y la metéis en un grill con resistencias, hay microondas que tienen grill, hay hornos que tienen grill, se gratina por arriba, ¿vale? Tiene que tener grasa. La diferencia con el glaseado es que el glaseado tiene que ser rico en azúcar, ¿vale? Imaginaos un trozo de atún, lo pongo en una sartén y le pongo una salsita. Los chinos lo hacen mucho, los japoneses, bueno, los asiáticos en general. Mezclan soja con agua, con miel, con azúcar, con salsa de ostras, con salsas muy raras y lo van calentando. ¿Qué pasa? Como tiene azúcar va reduciéndose y tiene textura de caramelo, va aumentando su densidad. Con eso van regando el filetito y se va quedando pegado. Eso es un glaseado. En casa poquitas veces lo haréis, pero si queréis hacerlo hoy día, tiene que tener azúcar. Si no tiene azúcar, lo que hacéis es reducir todo el agua de la salsa y quedaos sin nada. Tiene que tener un poquito de azúcar. ¿No hay ninguna pregunta? Voy muy rápido. Porque esto el otro día pasé en una horita. Más cositas. El salteado. El salteado, lo conoceréis, es una técnica de cocción muy rápida para géneros muy pequeños, con poca grasa y a muy alta temperatura. Tenemos, creo que ya los hemos adelantado a los japoneses, la esperanza de vida más alta. Luego los japoneses. La dieta influye mucho, la nuestra es mediterránea, y la suya en que se basa en saltearlo todo y no cocinar en exceso las verduras, porque son sobre todo, tienen, vitaminas hidrosolubles, se van en el agua o en el medio de la cocina. Entonces, si cocinamos mucho verduras, comemos energía, no comemos nada. Ellos lo saltean todo rapidito y a comer. En ese aspecto, conservan las propiedades, ¿vale? Lo que se hace en el wok. Eso es, el wok es el utensilio para saltear. Como aquí en España no es típico, yo salteo una sartén y ya está, pues yo sería un wok. Pero es que para ellos el wok no es solo el recipiente, es que sea un quemador de gas que parece una llamarada, bueno, bestial, que está a 400 grados el wok. Es más, no lo limpian. Si vais a algún sitio de comida china, de comida asiática, lo que hacen es que lo calientan tanto, ahí no soporta la temperatura nada. Lo calientan, le dan con una especie de fregona pequeña, que le llamamos hisopo, lo lavan así con un poquito de agua, lo vuelven a calentar y le ponen aceite. Un poquito, la limpieza es un poquito, limpieza en seco, ¿vale? Un poco raro. Seguimos. El otro día hablábamos por aquí de los fritos, de cómo se freía, de cómo freía mi madre, mal. Pero bueno, os voy a contar los tipos de fritos que hay. Fritos en poca grasa. Fritos en poca grasa, chicos, un dedo de aceite o lo que sea. ¿Cuál es el mejor aceite para freír? El de oliva. ¿Me decís algo más? No sé acaso no es. La contestación para todas las preguntas de esta vida es una. Depende. Desde el punto de vista nutricional, aceite de oliva, bueno, las moléculas cuando se calientan cambian sus enlaces y el aceite de oliva virgen extra y el virgen son buenos en frío. No recomiendo comer aceite de oliva en las ensaladas o crudo y tal. Cuando se calienta se cambia su composición molecular y no es que sea muy bueno, es bueno, pero no tan bueno. ¿Hace todo bien? Desde el punto de vista económico de un restaurante y de una casa normal, freír con aceite de oliva carece de sentido.
porque hay una cosa que se llama punto de quemado. Los aceites se queman. Nunca os ha pasado, bueno, a mi madre le salió un día a fuego y quemó la cocina. Pero si utilizáis muchas veces y lo requemáis, cambia el color y cambia el sabor. ¿Os ha pasado? Vale, el de oliva aguanta poquita temperatura. Miento, aguanta temperatura, pero no tanta como los aceites de otras semillas, como maíz, girasol, colza. ¿Os hablé de la colza el otro día? No es que sea malo para freír, de hecho es bueno, porque aguanta muchos calentamientos y enfriamientos, pero aquí en España tuvimos un problemilla con él y bueno, no utilizamos nada de colza, ¿vale? Pues yo utilizo aceites vegetales para freír. Fritos en poca grasa, ya os digo. Otra cosa, ejemplo de mi madre, pobrecita. Siempre que fríamos algo, tiene que cubrir la grasa lo que fríe, porque si no, no tiene sentido, ¿vale? Pero bueno, si están fritos en poca grasa, genial. Os pongo un ejemplo. ¿Cómo freímos los huevos fritos? En un dedito de aceite. Eso se llamaría frito en poca grasa, ¿vale? Pero tenéis después que se llama, bueno, para que sea un poco más técnico, se llama fritura a la española, que es un dedo de grasa. Y luego tenéis fritos al buñuelo o gran fritura, que es la fritura tradicional, que es poner bien de aceite y a freír. Si tenéis freidora en casa, maravilloso. Si no tenéis freidora en casa, yo no tengo freidora. Me compré hace poco una freidora de aire para probarla. Bueno, no está mal. Pero no sabe igual, claro. El aceite frito está más rico. Chicos, en el caso de freír a mucha cantidad de aceite, que es la inmensa mayoría de las cosas, lo único que hay que tener cuidado son los restos que se quedan. Es decir, si hacéis croquetas, están envueltas en pan rallado. Ese aceite ya está sucio. Aunque lo freís una vez, ya tiene pan quemado y tal. ¿Qué hay que hacer? Esperar a que se enfríe, colarlo y ya está. A un tarrito de todo. Todos los tenemos guardados en el horno. El horno es donde se guardan los alimentos, ¿vale? Otra cosa, debiéramos controlar la temperatura del aceite. Si está muy frío, ¿qué pasa? La croqueta sale que sabe a aceite y sabe fatal, incluso puede abrir. Las croquetas explotan. Bueno, todo lo que tiene humedad en contacto con aceite explota. Digo explota para que cojáis miedo, pero os habla el aceite. Cuando lo cuento esto en clase, que hoy he tenido cocina y vengo corriendo, estoy un poco acelerado, digo que el aceite os habla. Yo hago siempre una prueba. Pongo aceite a 180, soy un friki y lo mismo, ¿vale? No hace falta medir. Tiene una croqueta normal, se fríe. ¿Cómo suena? Suena a me estoy friendo. Abrís una no lo hagáis, no lo hagáis. Pero si os pasa que empieza a sonar como que crepita, agudo, clic, 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 eso significa que está cocinando agua de la croqueta y que dentro de 30 segundos os explota. Yo lo hago en clase con una croqueta que la rojo a propósito y la tiro y les digo, mira cómo suena. Callaos todos, se callan todos y escuchan. Ah, pues suena porque está hirviendo el agua. Y si llega a hervir suficiente, a ver, explota la croqueta, como está dentro de aceite, salta el aceite. ¿Habéis hecho churros alguna vez en casa? Sí. No lo hagáis. No lo hagáis porque, a ver, mi recomendación, si hacéis churros, pues hay que quitar la primera parte y la última para que no tenga aire y si tiene un poquito de aire, explota. Yo quité los de techo y yo estaba así de espalda y me quemó otra espalda. Porque el alumno cogió la moña, lo último, y lo tiró al aceite, pensando, lo aprovecho. No, tiene por dentro aire y explota el aceite. ¿Vale? Bueno, en el tema de la fritura, que es lo que estuvimos hablando, os conté el truco de lo de echarle sal al filetito para que se pegara, de los cachorros, ¿verdad? Vale, perfecto. ¿Perdón? ¿Se puede repetir? Ah, sí, claro. El otro día hablábamos de freír y, bueno, de ciertas frituras. Conté dos trucos. El primero, cuando fríen pescadito envuelto en harina y frito, que se llama fritura andaluza, calamares, chicharrones, lo que quiera, ¿qué hace que se pegue la harina al marisco? Que esté húmedo. Truco, mojar las anillas de calamar. Mojarlas en agua con hielo o en agua fría. Y luego pasarlas a un colador de harina, quitarles el exceso y freírlas. Así están 100% envueltas en harina. Y el segundo truco, hablamos de la carne rellena, si no recuerdo mal, de los cachopos, flamenquines, cordón bleu. ¿Quieres agüita? No, que agüita, sí. Pues el truco para que se pegue, que es una tontería, es ponerlos los filetes, como tienen que ponerlos parejos, echarles sal, rellenarlos, dejarles un borde como de centímetro y pico o así, poner la carne y esperar. La sal extrae unos jugos que actúan como de pegamento alimenticio.
extrae más proteínas que hace que sea un poquito pegajoso. Y de un día para otro queda perfecto, no se os abre ni nada, ¿vale? Seguramente lo hagáis en librillo, cortando filetes y llegar hasta el final para que sea como un librillo. Venga, seguimos. Complicado. Esto ya no lo vi la semana pasada. La semana pasada me explayé un montón. El complicado es una técnica que se utiliza desde hace mucho tiempo para conservar géneros. Ya no se utiliza tanto como para dar sabor, sino para conservar. Y os pongo ejemplos. Bueno, complicar consiste en coger un género, introducirlo en grasa, tradicionalmente manteca u otras grasas, pero tradicionalmente manteca, y llevarlo a 70 grados para que se pasteurice, pero que no se cocine en exceso. A ver si os pongo ejemplos si os suena. El lomo en orza, la olla o el muerto. A mí de pequeño me decían, Adri, vete al muerto y trae, y yo la primera vez flipé, la segunda es una tinaja llena de trozos de cerdo, de la matanza, confitada en manteca. Al enfriarse se queda sólido todo. Yo iba sacando de allí cosas y te encontraba un trozo de lomo, un trozo de espinazo, y estaba cocinado y conservado en grasa. La manteca para untar y la carne para comerla. Eso es confitado. ¿Qué se puede confundir con pastelería? Que confitar es cocer también en almíbar, en agua y azúcar. Pero bueno, en eso no entro porque es muy técnico, pero también puede confitarse y fritar. Perfecto, seguimos. ¿Alguna pregunta? Dígame. ¿Por qué cuando fríes los calamares saltan tanto? ¿Hay algún truco? Es que a mí no me saltan. Te cuento el truco. Te cuento el truco que utilizo yo. Yo los mojo con un colador en agua fría, muy fría, de la nevera. Los escurro bien con el colador. Los echo a otro colador en el que tengo un bol con harina. Harina fuerte. ¿Sabéis la diferencia entre la floja y la fuerte? La floja es la normal. La que compras como harina es floja. Y la fuerte, que es la que utilizo para rebozar, tiene más proteína. ¿Os suena el gluten, los celíacos? Bueno, pues la cantidad de proteína que tiene una harina la hace floja o fuerte. Floja para bizcochos, fuerte para masas. Masas de pan, masas de otras cosas, pero que tienen que tener mucha proteína. Si fríe con harina fuerte, no le va a sacar. Y sobre todo, al pasarlo por agua y pasarlo todo por harina, lo que va a freír es harina, no humedad de la anilla de calamar o de lo que fría. ¿Vale? Pruébelo y me dice. ¿Alguna pregunta más? Ay, la besamel. Es que me voy por los cerros de Úbeda. De hecho, cuando digo esta frase cuento la historia de por qué se dice cerros de Úbeda, no me cuenta. Mi madre lo hace todo mal, en cocina, pero nos ha alimentado a dos hombres con el cierto bien. ¿Perdón? No, me refiero, es la antitécnica. Voy a decir así. Tú imagínate que fuese profesional de golf, pero lo hacía todo mal. Pero al final el resultado, pues es resultona la señora. Además tiene ya una edad que se le permite todo. El caso, la besamel. ¿Cómo hacéis una besamel? Con grasa, harina y leche, ¿no? ¿Qué grasa utilizáis? Aceite, mantequilla. Podéis utilizar cualquier grasa. Yo cuando hago una besamel de pato utilizo grasa de pato. Pero yo lo que suelo hacer es mezclar mantequilla y aceite a partes iguales. Porque la mantequilla se quema antes, el aceite después, entonces se baja y se sube de otro y queda maravilloso. Los franceses tienen un dicho que lo dije el otro día, que es nunca es demasiada mantequilla. Le echan mantequilla a todo y hacen besamel solo con mantequilla. Me parece demasiado. De hecho, aceitito para que bueno, y en América, espera. En América venden ya grasa de bacon, como si fuera manteca, y ahí fríen y cocinan con grasa de bacon. Normal que les den infarto, digo yo. Besamel, que se me olvida. No sé vosotros, pero mi madre lo que hace es calienta. Hace una cosa que se llama roux. ¿Os suena esta palabra roux? No estoy loco, ¿vale? Roux, que es la grasa y la harina, que se rehoga durante un minutito. ¿Cuánto tardas en hacer croquetas? En minutos más o menos. 20 minutos. Vale. Pues teóricamente en 11 minutos podría hacer unas croquetas hechas. O sea, depende de la cantidad. Tienes que abrir todo depende. Cuando tiene la grasa calentita, echa la harina, la rehóga un minutito, ¿sí o no? ¿Con cucharón o con varillas? No sé quién ha dicho varillas, pero bien. Las varillas lo que hacen es evitar que haga volumen. Y otra cosa, ¿la leche la echan caliente o fría? Caliente, templada. Fría. Nunca se echa caliente la leche al roux caliente.
porque forma más grumos. Ay, por mi madre la... Sí, mi madre la así, y luego le mete la mini pimer, porque queda grumo. Que por cierto, si le mete la mini pimer, no espesa tanto, porque pierde poder de ligazón y quedan elásticas. Ay, me han quedado súper cremosas, no te han quedado malas. Están como pegamento, ¿vale? Para que os acordéis, ¿eh? Que no. Se lo demuestro yo cuando quiera, y las croquetas siempre móviles quedan elásticas. ¿Eh? Yo le meto la mini primera y entonces. Maravillosa. ¿Cuánta cantidad de harina le mete? Bueno, depende de la cantidad de... ¿Lo hace a ojo? Sí, no. Pues entonces, ya está. Pero si mido la cantidad de harina para la cantidad de leche, que sería de 120 a 150 gramos de harina por litro, si usted le mete la mini pimer, con 150 gramos de harina le quedan como si fueran 110. Más que nada, esto está investigado y lo he hecho clase. Porque pierde poder de ligación. Al turbinar algo que está ligado con harina, al turbinarlo con la mini pimer, he probado hacerlas con la Thermomix, que es muy cómodo, pero quedan más cremosas y quedan un poquito elásticas, pegajosas. ¿Vale? Te contesto. Siempre, si el roux está caliente, siempre hacéis croquetas y está caliente la grasa y la harina, y la leche la cogéis fría, o de tiempo. No la calentéis. Siempre que hagáis esto, añadís la leche de 3 veces, no tenéis que pesarla, pero de 3 veces, removéis, vuelve a hervir. Añado otro poco, vuelve a hervir, otro poco, y la tercera adición es la que más tarda en volver a hervir. Pues ahí os aburrís un poquito, hacéis gimnasio, y cuando retome el hervor, aquí hay 2 trucos. Mi madre lo que hace es aburrirse y remover hasta que dice que se le despega de las paredes. Y lo que consigue es cemento armado. ¿Vale? Si me dice la... ¿Perdón? ¿Y balones sin gluten? Uy, sin gluten. Luego hablo contigo. Luego hablo contigo que tenéis un problemón. Sí, Bueno, hay una marca que luego te digo muy buena de harina para vale, hacer. es que yo tengo mezclas y es un jaleo. No, hay una harina que comercializa, ahora te busco la marca, no me acuerdo, pero es amarilla, que es maravillosa. Pero claro, los celíacos tenéis un problemón. Sí, por eso. Problemón digo por todo. Que todo tiene trazas, no sé qué tal. Lo que está diciendo es que sí. Luego le digo, porque para pesarlo es fácil. Vuelvo a ti. Que ya no sé ni por dónde iba. Una cosa. Yo lo que hago siempre en cocina es pesar las cosas. Yo entiendo que lleváis cocinando mucho más tiempo que yo, y lo hacéis algo como mi madre, la señora, que mueve el cemento porla hasta que se despega las paredes. Normal, porque se evapora el agua y al final la misma cantidad de roux y leche, sí que casi no queda leche. Entonces se despega. Si medís de 150 gramos de harina, 150 gramos de grasa por litro de leche, con que la tercera adición os hierva durante 2 minutitos, os van a quedar cremosas. Luego lo probáis en casa y me decís, por la mía son 4 minutos, porque depende de la potencia calorífica de vuestro litro de inducción o gas, ¿vale? No tenéis que remover hasta que se despegue. No es necesario, ¿vale? Aunque si lo hacéis así por tradición, la sigo haciendo de también, ¿vale? Pero nunca metáis la Turbin ni la Thermomix. Probé a hacer unas croquetas con Thermomix y quedaron perfectas desde el punto de vista de que no hay que removerlas. La hace toda la Thermomix. ¿Conocéis Thermomix? Sí. Vaso americano. Vaso americano, ¿vale? ¿He contestado tu pregunta? Siempre, siempre con leche fría o de tiempo y el roux caliente, la harina y la grasa caliente. Dime. Pensé que ibas a saber. Pensé que no ibas a saber. ¿Perdón? A ver, es que os cuento trucos. Bueno, ¿cómo lo haces? A ver. No pasa nada. Tú eres del grupo de... Tú eres Bueno, ¿qué estás haciendo ya un sofrito? Leche caliente, desde la escuela de mi madre. Muy bien. No pasa nada. Y te quedan perfectas y sin grumos. No. Perfecto. Sigue haciéndolo así. Si te va bien, ¿para qué vas a cambiar? Pues ya está. A ver, la bechamel es una receta tradicional francesa que consta de grasa y harina y luego leche adicionada de varias veces. Punto. Trucos, que es lo que os interesa a vosotros. Yo no hago croquetas así. O sea, yo la croqueta lo que hago es la leche, no le echo leche, le echo la mitad de leche y la mitad de caldo de lo que sea. Croquetas de chipirón, 500 de leche, 500 de caldo de pescado. Y le meto tinta para que quede hierro, por ejemplo. De jamón, 500 de leche, 500 de caldo de jamón. Frío, porque tengo que meterse la luz. ¿Me seguís? Toda la leche o todo el líquido tiene que estar frío.
siempre le meto la mitad de lo que voy a hacer la croqueta para que tenga más sabor. Mi madre, por ejemplo, infusiona en la leche el huesito de jamón. También está bien, pero tienes que dejarlo enfriar para luego añadirlo. ¿Me seguís? Ese es el truco de la croqueta. Luego, si no os queda muy bien la masa, harina, huevo, pan rallado, siempre harina. Yo es que lo hago con huevo y con pan rallado solo, ¿vale? Y lo que os conté que la harina lo que hace es captar la humedad de la croqueta para que se pegue todo el huevo al 100% de la croqueta, Jesús. ¿Vale? Si no está envuelta la croqueta en humedad, el huevo, no se pega todo el pan rallado y por ahí puede explotar la croqueta. ¿Vale? Y luego, bueno, os podría contar muchas más cosas, pero sí, de las croquetas. Dígame. Cuando haces mitad y mitad de caldo y leche, ¿ponen la misma proporción de harina? A mí no Sí, me interesa más. sí. Si, a partir de ahora, si quiere un día probar, ponga 150 gramos de harina, 150 gramos. Yo lo que hago es que utilizo 75 de mantequilla, 75 de aceite de oliva, porque me gusta el sabor, ¿vale? Lo calienta, rehoga la harina y añade la leche y el caldo de 3 veces, mezclado en una jarrita, mezcla la leche y el caldo de lo que quiera. Lo añade 3 veces, cada vez que añada tiene que hervir, importantísimo. Si no esperan a que cada adición hierva, no va a quedar tan espesa. Tiene que hervir a tope. De repente se hace un engrudo, un grumo, solo uno, en bloque, añade la siguiente adición, sigue removiendo. Vuelve a hervir, añade todo y la tercera adición es la que más tarda en hervir, ¿vale? ¿A quién no le gusta la croqueta? Sí, cuando se queda la masa de la croqueta así un poco blanda para luego envolverla y eso, ¿cómo se puede hacer? Nada, no lo hacen, no, eso no tiene solución. ¿No tiene solución? Eso no tiene solución, no. Si le queda muy blandita es porque ya le ha sobrado leche o porque le falta harina. Y yo lo que hago son crepes. Cojo crepes, leche, huevos, harina, un poquito de sal. Los cuajo, relleno de esa bechamel maravillosa y luego lo gratino en el horno con queso. Y digo que son unas croquetas del siglo XXI, más que nada para aprovecharlo. Está muy rico, o sea, me refiero. Mi abuela lo hacía porque no le quedaban nunca 2 veces igual las cosas. No pesaba. ¿Perdón? Porque no lo pescaba. No lo peso. Se había pasado el fuego la señora, podía hacer lo que quería. Es que me recuerdas a mi hijo con el peso. No, es que no sé quién me está hablando. Yo. Ah, vale, pero es que estoy entre ciego y sordo, hija mía. Dígame. No, yo, a ver, en cocina hay ciertas cosas que hay que pesar y ciertas cosas que no. Pastelería, como no pese, eso no sabe nada porque es una ciencia exacta. Y en cocina salada, pues sobre unas lentejas no las peso, pero bechamel y ciertas cosas sí. Sobre todo para enseñar el poder gelificante o el poder emulsionante o el poder espesante, en el caso de la harina, que tiene las cosas. Por ejemplo, la paella, pues así, que queda perfecto. ¿La paella? Yo que la hago a ojo. Pero porque ya más o menos sé la cantidad de caldo. Como tu madre y como yo. Y eso es. Pero la bechamel no, y las croquetas no, ¿eh? La leche entera. Siempre entera, por favor. Y la nata siempre 35% de materia grasa. Lo otro no es leche, es agua blanca. Bueno, sigo a ver si me da tiempo. Un término raro, señores. Rehogar, sudar o caer en blanco. ¿Os suena rehogar? Vale, pues os cuento un truco y os cuento lo que es. Lo hacéis todos. Consiste en desde frío, con algo de aceite, muy poquito, poquita grasa, poner a sudar, imaginaos cebollita. Trucos. Desde el inicio, frío, sal. La sal va a extraer el agua de lo que sea, en el caso de las verduras, del 80 al 90 y tantos, es agua, depende de la variedad, ¿vale? ¿Y qué va a hacer primero? Cocerse en su propia agua, la evapora y luego empieza a freírse. Eso es rehogar, sudar o caer en blanco. Rehogar para todo el mundo. Y otro truco, si tenéis prisa, ¿qué hacéis? Taparlo. Lo tapáis con sal, desde frío, lo animáis al fuego y lo ponéis a fuego medio bajo. Va a ablandarse y no va a coger color, porque tiene agua. En el momento que destapéis y se vaya todo el agua, se evapore, va a empezar a freírse. Que aquí en España tenemos un término un poco raro que es cuchifrito, ¿os suena? Sí. Bueno, pues hay muchas técnicas, hay muchas explicaciones, pero cuchifrito es cocido y frito. Debería ser así, ahora ya solo se fríe. De hecho, se confita y luego se fríe. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sigo. Estofado, si no recuerdo mal, y acabamos. Estofado. Lo conté el otro día, pero estofar viene del francés asfixiar. Consiste en meter todo lo que quiero cocinar en una olla, taparlo, desde frío ponerlo a cocer y que cueza despacito. Estofado. ¿Qué estofáis? Lentejas o un montón de guisos de carne o lo que sea. ¿Hacéis todo bien?
Diferencia entre estofar y guisar, ¿la conocéis? El 80% de las recetas españolas son guisos. Primero se sella el género principal, la carne, lo que sea, se sella el aceitito, se separa, se añaden las verduritas para hacer un sofrito y luego se añade el pollito, lo que sea, y se moja con vino, con brandy, con caldo. Eso es guisar. Y suele hacerse destapado para que vaya evaporando y vaya ganando punto y densidad la salsa. Lo hacéis casi todos para un montón de recetas tradicionales. Si es patatas con no sé qué, es un guiso. Carne con... es un guiso. ¿Vale? Y por último, y acabo ya la clase de la semana pasada, que nos quedó ahí un poquito, y así se pasamos, y os doy otra cosita. Brasear. Esto es una cosa que se utiliza en la industria, os sonará la pechuga de pollo braseada. Consiste en... ¿os suena? Braseada o breseada, es lo mismo, ¿vale? Consiste en cocinar un género dentro de una cavidad dentro del horno. Es decir, un recipiente con tapa, una marmita o una olla, tapada que va al horno. Eso podría ser brasear o bresear. En casa yo no braseo ni breseo nada. Prefiero asarlo, ¿vale? O guisarlo. ¿Hace todo bien? Vale. Yo sé que voy muy rápido, pero es que así tenéis más información. ¿Tenéis alguna pregunta? Todas, ¿no? Bueno, pues os voy a pedir una cosita. Para aprovechar el tiempo, que me quedan 20 minutines, pero voy un poquito rápido, os quería dar, estas dos clases eran de técnicas. Como me daba tiempo a acabarlas, os he traído una presentación de técnicas de preelaboración. Para mí las técnicas son muy importantes, todos sabéis cocinar. A algunos nos gusta, pero lo hacéis, hay que comer. Pero lo más importante de la cocina no es cocinar o saber cómo cocinar, sino saber preelaborar, saber todas las operaciones previas a cocinar lo que sea. Esto es inmenso, es un bloque súper grande, ¿vale? Pero os voy a dar pinceladas muy por encima y me va a dar tiempo solo a vegetales. Pero bueno, no pasa nada porque lo veremos más adelante, ¿vale? Os cuento. Bueno, ¿cómo se clasifican las hortalizas? Seguro que lo sabéis. Depende de la parte comestible, en este caso la hortaliza, hojas, toda la lechuga que queráis, espinacas, tallos o rizomas, como por ejemplo los espárragos, frutos. Y aquí a lo mejor decís, está loco, tal. Los tomates se consideran frutas, y es por una definición de la RAE de que si contiene semillas y se denomina fruta, ¿vale? El aguacate es una fruta, los pimientos son una fruta, ¿vale? También os digo, la definición de hortaliza es todo aquello que se cría en el huerto, y la de verdura toda hortaliza que es verde. O sea, ponemos una definición aquí en España un poquito, y en cocina son malísimas. Bueno, bulbos, cebolleta, flores. Algunas inflorescencias o flores, como por ejemplo las alcachofas, coliflor, brócoli, son flores. Lo que estáis comiendo en la parte de arriba, que son granulitos, son las inflorescencias de la planta, ¿vale? Tubérculos como patata. ¿Cuántos tipos de patata creéis que hay en todo el mundo? Bueno, solo en Perú, que no viene, venden más de 400 tipos de patata. Yo me pierdo. Si yo con que sea bueno me da igual. ¿Cuál es la más típica de Castilla? Es que lo oigo. Vale, la agria. ¿Os suena la agria? Es de las que más se cultiva. Aunque luego hay amarilla, hay blanca, hay de colorines, ¿vale? De colorines me refiero que hay morada también, ¿vale? Bueno, luego raíces y por último semillas. Os cuento lo raro de semillas, os pongo un ejemplo. Cuando cogemos una semilla de un garbanzo y se seca, se llama legumbre. ¿Hasta ahí todo bien? Porque está seca. Si está verde, se llama hortaliza. ¿Qué ejemplo? Las habas. Las habitas baby para saltearlas se consideran hortaliza, ¿vale? Una cosa interesantísima, las gamas de producto. Esto lo vais a entender con todo con ejemplos. Las gamas de productos, hay 5 gamas, bueno, ahora se han inventado otra más, que depende de cómo venga el género, se clasifica en una gama u otra. Primera gama, productos frescos. ¿Cómo consumimos en España las hortalizas? Casi siempre frescas, en su mayoría, y ojalá siempre en temporada. Segunda gama, conservas y semiconservas. Yo tiro bastante de conservas porque son rápidas, ¿vale? Pero la medida de lo posible, y en un restaurante, ¿creéis que en un restaurante suelen cocer las legumbres o las compran? ¿Podéis hablar? Vale, para asegurarle la homogeneidad en la cocción, suelen comprarse sobre todo alubias.
En el caso de los garbanzos, que es más sencillito y tenemos muy buenos, no. Pero en el caso de alubias, suelen comprarse cocidas en muchos restaurantes. Luego habrán los locos que las cocinan, ¿vale? Tercera gama, congelados y ultracongelados. Se utilizan también. Si utilizáis verdura que está congelada, primero la descongeláis o la cocéis directamente en agua hirviendo. ¿Cómo lo hacéis? Directamente desde agua hirviendo y congelada, ¿vale? Que no pierda nada de humedad. Siempre de la bolsa al agua hirviendo. Además, estoy metiendo cubitos de hielo al agua, se va a parar la cocción y luego retomaremos. ¿Cómo se cuenta el tiempo? Que hablaba antes con Goyo. ¿Cómo se cuenta el tiempo de cocción? Desde que retoma el hervir. Si pone 4 minutos, no es lo he hecho 4 minutos, no. Vuelve a borbotear 4 minutos, ¿vale? Quinta gama, envasado. Os voy a poner un ejemplo. Cuando vais a la compra y tenéis bolsas de lechuga que están cortaditas ya en una bolsa que está como hinchada, que parece una almohada, eso se llama envasado en atmósfera protectora. Le meten ciertos gases para que aguante más la hoja cortada y lavada, ¿vale? Me he llegado a encontrar caracoles dentro de una Floret, que es una marca que no me paga por decir Floret. Me he encontrado caracoles, la lavan regular. ¿Sabéis cómo se lava en industria las lechugas? O, bueno, se meten agua con lejía alimentaria, o suena, hipoclorito sódico, luego se vuelve a meter en agua, se centrifuga y se envasa. Pues el caracol aguantó. Y por último, joder, qué gracioso, tengo fotos de caracol. Y por último, la quinta gama, como veis, va de menos procesado a más procesado. Y la última, la quinta gama, que son platos totalmente cocinados, envasados en plástico o en otros materiales, que se calientan y a comer. Fabada litoral, por ejemplo, ¿vale? En este caso hay un mogollón de avances en la industria alimentaria, pero yo suelo recomendar siempre de menos procesado a más procesado. Hoy en día que no tenemos tiempo, tiramos de lo que podemos, ¿vale? Y hoy en día hay un modelo de negocio, para que lo sepáis, que junta la cuarta y quinta gama. Me explico, lo compra todo hecho, todo envasado en plástico, todo cocinado y te dice carrilleras con no sé qué. Abre una bolsa de carrilleras, la calienta al micro, te lo plata. Abre una bolsa de canónigos, te lo calienta y te lo pone. ¿Qué pasa? La inversión es mínima. No necesitan cocina. Con que tengan un perolo con agua caliente para meter la bolsita o un microondas le vale. No lavan nada porque tiran las barquetas y el servicio es mínimo. Lamentablemente es una realidad hoy día. Pero bueno. Y aquí os voy a hablar de cortes, que es lo último que me va a dar tiempo a hablar, pero quiero contaroslo. Porque a lo mejor los nombres ni os queréis con ellos, ¿vale? Pero bueno, por lo menos que lo sepáis. En el caso de las verduras, diferenciamos un montón de cortes, que son todos de la cocina francesa. La cocina española está influenciada principalmente por Francia, el norte de África, y somos los que hemos tenido aquí. Os cuento, chifonada. No os quedéis con los nombres, quedaos con cómo se hace, ¿vale? Porque no pensé que iba a llegar aquí, así que imaginaos. Chifonada es un corte en tiras muy finitas. Cuando hacéis, por ejemplo, cóctel de marisco, o suena cóctel de marisco, yo lo hago con lechuga y cebolla, la que está una pelotita. Saco hojas, cojo las hojas y las doblo como si fueran pues, un turrito, un cilindro. Y eso lo corto muy finito. Resultado, tiras finas, largas. Se utiliza para muchos rellenos, tortillas rellenas, cóctel de marisco, ¿vale? Eso sería chifonada. Cualquier hoja que podáis superponer una encima de otra, enrollarla un poquito y cortarla muy finita, se puede hacer en chifonada. Hojas, ¿vale? Podéis pararme, que es que voy ya con la marcha metida, ¿vale? Sí. Juliana. Juliana son tiras finas. Tiras finas de lo que queráis. ¿Conocéis los términos de corte? Juliana, brunoise, mirepoix. Son un poco técnicos, pero yo os cuento con el resultado. Juliana, tiras finas. Imaginaos un pimiento verde que lo cortáis en tiras finitas, no voy a decir la medida, como así y finitas. Juliana. Para muchas recetas se utiliza corte de fuego. La chifonada es solo para las hojas, ¿vale? El resultado es más fino en chifonada, ¿vale? Seguimos. Picado brunoise es lo mismo, pero es que los franceses diferencian entre brunoise, que tienen que ser cuadraditos pequeños de 2 milímetros de largo, y picado es que se repica, ¿vale? ¿Alguna vez habéis repicado algo? ¿Sois diestros? ¿Alguno? Pues a la izquierda ponéis en la parte delantera del cuchillo. Eso es picar. Está mal hecho en cocina, ¿vale? Pero lo hacemos.
Ya os digo, brunoise y picado es lo mismo, pero picado es más finito porque está repasado. ¿Vale? ¿No os ha pasado que cortáis una cosa y os quedan trozos grandes y lo tenéis que volver a picar? Pues no. Quedaos con brunoise. Brunoise es el corte más pequeño en cocina y son cubitos. Vale. Si parto una cebolla, que es esférica, no vas a tener ningún cubito, porque son así las capas. Entonces pueden tener alguna protuberancia, pero bueno, son muy pijos los franceses para eso, ¿vale? De hecho, hacen una diferenciación entre brunoise y brunoise, que es el picado español, ¿vale? ¿Picáis alguno en brunoise en cuadraditos pequeños? Muchas cosas, ¿no? ¿Os cuento un truco? Hay ralladores maravillosos. Es que yo utilizo el rallador muchísimo. De hecho, en casa tengo un bote de aceite con ajo picado, no, ajo rallado. Con un rallador lo rayo muy finito, lo meto en un tarro de aceite y la nevera. Tengo que marchar un sofrito, cojo el tarrito, cojo una cucharada y para adentro. La zanahoria la rayo. La zanahoria es lo que más cortes provoca en cocina. ¿Por qué? Porque la cortas, es cilíndrica, se vuela, te corta. Bueno, te cortas tú. ¿Vale? La rayo. Con el rallador 4 caras, el más barato que hay, el que tiene 4 caras. Para poner los nombres, ya les he dicho, pues somos sencillo, ¿vale? Sigo con los cortes, que no os voy a decir los nombres para que no os pongan un poco raro, pero bueno, mire, cuando cortáis para hacer un caldo, que es cortarlo en trozos toscos e irregulares, mire, no tenéis que saberlo, ¿vale? El caso es que es para algo que luego se va a hacer crema, es decir, que vas a turbinarlo y que no hace falta que esté picado perfecto porque luego va a turbinar, o que lo vas a desechar. ¿Hacéis algo cuando hacéis caldo con la verdura? Yo hago puré. ¿Hacéis algo? Purecito, crema. Si no le metéis el agua de cocción, no estáis comiendo nada. Porque las vitaminas se pasan al caldo, ¿vale? Pero bueno, para aprovecharlo. Paisana, cuadraditos. Vale. El ejemplo más claro es la macedonia. Cuando hacéis macedonia, o por lo menos yo cuando lo hago, intento hacer cuadraditos. Hay fruta que no es cuadrada, ninguna, entonces no van a quedar perfectos. Pero cuando intentéis hacer cuadraditos de 1 centímetro, 1,5 centímetros, se denomina paisana o macedonia. Si es para frutas, ¿vale? Bueno, cuchillo, rodajas. Hasta aquí todo bien. Rodajas, cortar algo cilíndrico como de la gana, ¿sí? Bueno, láminas. ¿Conocéis un utensilio de cocina que se denomina mandolina? Sí. Es una cuchilla, En cocina, como tenemos en cortafiambres, utilizamos el cortafiambres, pero hay que tener mucho cuidado porque los cortes son maravillosos. Y las yemas sangran muchísimo. ¿Para qué lo utilizo sobre todo de láminas? Para rellenar calabacín, para rellenar berenjena, sin más, ¿vale? Muy poquito utilizado hoy en día, para eso. Las patatas tienen cortes con nombre propio. Os voy a contar solo uno. ¿Suena la patata paja? Para hacer bacalauras. Sí. Es el corte más finito. ¿Por qué se llama paja? Porque se parece a una brinda de paja. En cocina ponemos así los nombres, ¿vale? No voy a entrar en los cortes de patata, ¿vale? Que son complicaciones. Y aquí empiezo a hablaros un poco de la preelaboración de las verduras. Y no voy a entrar en tipos y voy a entrar simplemente en cosas que hay que hacer. Porque si no, estaría aquí 7 horas. Os cuento. ¿Tenéis huerto alguno? ¿Os dan lechugas sucias? Las mejores. Para mí. ¿Cuál es el enemigo primordial de la lechuga del huerto? La babosa o el caracol. Por lo tanto, cuando me llegan lechugas a mí en la escuela, aquí tenéis, de izquierda a derecha, ¿lo veis bien? Redondita muy compacta, la iceberg. La romana, que se abre un poquito más y es como lanceolada. Hoja de roble, de color rojo, sobre todo. La batavía, que es muy española, que es alargadita. Y el cogollito. Yo utilizo muchos cogollos y los cocino. Una cosa que seguro que no habéis probado, espero que no hayáis probado, es la crema fría de lechuga. ¿Habéis cocinado lechuga alguna vez? Me encanta. Además, le cambia el sabor. ¿A qué sabe la lechuga? A agua. A verde. El tallo, de hecho, es lo más crujiente y la gente lo quita. A mí me encanta. Pues probad a hacer una cremita normal, patata, cebolla, ajo, lechuguita, lo rehogáis, lo mojáis con caldo con agua, cocéis, trituráis y enfriáis. Y la coméis fría o caliente. Para verano, ¿vale? Lo que os decía, utilizo mucho los cogollos. Con esto de la subida de precios se está poniendo todo carísimo y los cogollos es lo que más, lo que menos ha subido. Y se puede hacer también una cosa que me encanta del pollo, que es a la plancha. Gotita de aceite, cortado el cogollo a la mitad, a la plancha. Y solo por un ladito, le cambia el sabor. ¿Vale? La lechuga estamos acostumbrados a comerlas cruda. Es más, ¿qué tal os sienta la lechuga por la noche?
Porque todas las hortalizas que no están cocinadas tenemos que utilizar más energía para consumirlas. Y por la noche, hormigonería. ¿Vale? Bueno, en el caso de las lechugas, solo le voy a decir, si os la traen sucia, teóricamente hay que meterla en agua con unas gotitas de lejía. ¿Habéis utilizado lejía alimentaria? Tiene un nombre, nunca me acuerdo. Amuquina. Amuquina, eso es. Se utilizan unas gotitas por cada litro, se meten en las hojitas y luego se lavan. Yo no lavo nada con lejía. Yo tampoco. No. Tengo huerto, confío en que los gatos no me dan las lechugas. Y para adelante, cualquier día me cojo una cosa y yo alguna cosa, ¿vale? Pero bueno, en el caso de la lechuga, no hay problemas. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Sí. ¡Ay, maravilloso! Otra cosa, vuelve con ello luego, se me olvida. Cuando compráis puerros, ¿les decís que os quiten lo verde que se me sale del agua? Es que hasta el rabo todo es toro. El verde del puerro es maravilloso para cocinar. Es más fibroso y más duro, pero se utiliza para cocinar. Lo lavan bien, porque tiene tierra casi el 100% de los casos, y lo utilizan para cocinar. Hacen un sofrito igual, tarda mucho más tiempo que la parte blanca del puerro, pero se utiliza. Y si no, para caldos. No lo tiren. Yo lo que hago en casa es, me voy con el fuego así enorme, lo corto y lo congelo. Y lo utilizo para caldos, para fondos, para cocinar en sofritos si tengo tiempo. ¿Vale? Tu pregunta, ¿cuál era? Porque es que me voy por la... brócoli. Tanto brócoli como coliflor se utiliza y se consume el tallo. La parte dura, sí. Sacáis una cosa, bueno, cuando sacáis los montoncitos de brócoli se llama buquet, que si os habéis casado, el buquete es el ramo de la novia. Se llama ramo porque es una fluorescencia, una flor, se llama ramo. Bueno, cuando cortáis la coliflor o el brócoli o el rapini o el romanesco, que os sonará, para cocerlo bien, el truco es darle un corte en cruz al tallo. Imaginaos que el tallo es así, aquí están las flores, para que le entre el agua de cocción. Y los tallos los utilizo. Quedan muy bien en menestras, porque los proceden, la gente no se da cuenta de lo que es y dice, ¡ay, qué rico está esto con el flor! Sin que se vea la flor. ¿Vale? ¿Alguna cosita más? Sí. Va, voy corriendo. Vale. Bueno, en España tenemos poquita tradición, pero ¿habéis cocinado con apio? Si os pasáis, cuidado que el apio da por sabor, ¿vale? Yo lo utilizo mucho y me gusta mucho en crudo. Con manzanita, en ensaladita me gusta mucho, ¿vale? Es muy depurativo, ¿vale? Los espárragos. Y aquí me paro un segundo. ¿Conocéis vosotros los trileros? ¿Los conocéis los amarillos que llevamos en Cáceres? Que son los silvestres, son más finitos. Los hay verdes y morados. Y luego los de cultivo. ¿Qué diferencian los blancos de los verdes? Uno al aire libre y el otro debajo tierra. Vale. El blanco. Esa es la realidad. La realidad es que en Navarra, por ejemplo, son típicos los blancos, los van enterrando. O sea, según van creciendo, van echando más tierra. Como no les da el sol, no hacen la fotosíntesis, no se ponen verdes, ¿vale? Y son otra variedad, ¿vale? Son maravillosos los espárragos. La única pelación que tienen, pelarlos, se pelan desde la cabeza, donde están las cositas rugosas, se pelan hacia abajo, se tronchan y por donde parte se tira. No se corta con cuchillo de espárrago, se troncha. Se parte y por donde él parte, eso se tira. Bueno, yo lo utilizo para caldo, pero queda un poquito más, ¿vale? ¿Y el caldo? ¿Habéis cocinado con caldo alguna vez? Me encanta, pero pelarlo es una odisea. Tienes que tirar y clavar y tirar, clavar y tirar. Y está muy rico. El caldo con almendras, la verdad es que el caldo con almendras, ¿vale? Y voy rapidito, berenjenas. Vale. La única preelaboración rápida que tiene una berenjena, ¿sabéis cuál es? Desangrarla, no tiene sangre. Desangrarla consiste en cortarla y espolvorear con sal fina. Os cuento por qué. Tiene una sustancia un poco amarga. Seguro que estáis acostumbrados a comer berenjena y dice, a mí no me sabe amarga. No. La que no llega de cultivo, no. Si tenéis huerto y dejáis que crezca mucho, amarga un poco. No es desagradable. Yo siempre la desagro, salvo las pequeñitas. Las que son muy pequeñitas ni las desagro. Las corto y las como. Vale. Hago algo y las como, ¿vale? Berenjenas desangradas. Los pimientos nada, más que lavar con agua. Para luego cortarlo o lo que sea. Han cocinado con pimientos. Bueno, mi hermana el año pasado me dijo, tiene 3 años más que yo, que los pimientos amarillos y los verdes y los rojos eran cosas diferentes. Digo, hombre, yo creo que a lo mejor uno está verde y el otro está rojo porque ha madurado. ¿Os suena? Los amarillos son otra, ¿vale? Son otra variedad. Pero bueno, es increíble.
Tomatitos. Los tomates están tratados, la inmensa mayoría, con azufre, ¿os suena? Una cosa azulita. Hay que lavarlos con agua. Hay que lavarlos bien. Yo no compro tomates. Tengo tomates. Y os voy a contar alguna cosita más antes de que se nos dé la hora. Bueno, calabacines. ¿Habéis cocinado flores de calabacín? Ahí tenéis. Vale. Se come la flor macho, ¿vale? De calabacín. También se puede comer la hembra, pero en realidad es un calabacín. Se rellena de, suele ser quesito crema con cosas, queso crema con especias, hierbas, proteína. Y luego se pasa por una pasta para freír, tempura o suena, harina y agua, y se fríe. Queda muy rico, sabor cero. Calabacín nada, limpiar con agüita sin más y pepino igual. Si tenéis la suerte de tener alguien que os proporciona en verano calabacín, hay que consumirlo cuanto más pequeño mejor. O sea, esta gente que tiene un calabacín así de medio metro no vale para nada. Las semillas son grandes y dentro se forma un hueco. ¿Sabéis a lo que me refiero? Bueno, el calabacín a mí me encanta, ¿eh? El calabacín me lo hago de millones de maneras. Voy a seguir hasta que... 5 minutines más, ¿vale? Cebollitas. ¿Sabéis el peligro que tienen las cebollas, los puerros y demás? Que tienen tierra. A mí me pasa en casa que cuando los manipuláis suelen estar pulidos. O sea, los pasan por unos rodillos, como donde lavamos el coche, que son cosas así, bueno, pues así, una maquinaria parecida, le quitan la inmensa mayoría de la tierra, ¿vale? Pero si las tenéis de huerto o frescas, tienen tierra. Y en la tierra hay muchas cositas que no queremos en la mesa. Por lo tanto, nunca deberíais coger cebollas y cortarlas encima de una tabla. Porque si tienen tierra, lo siguiente tiene tierra, ¿vale? Yo lo que hago es encima de una bandeja. Cojo, corto el tallo, las raicillas, perdón, corto el tallo, y luego ya las pego. Las cebollas estas no se lavan. En un curso de cocina que di a unas señoras de un pueblo, me dijeron que ellas las pasaban por agua para que no picaran los ojos. No lo sé. Lo único que tengo entendido es que es un gas, o sea, cortar la cebolla libera un gas de manera natural que depende de la variedad, de la estación del año, el nivel de hidratación que ha tenido la planta, pican más o menos. A mí me pican casi todos en la escuela. ¿Seguimos? Venga, ya acabo. Acabo ya. Los ajitos se los venden limpitos, sin más. Aquí tenemos la suerte de tener, ¿cómo se llaman las extras estas que compramos en San no sé qué? No me sé esa cosa, ¿vale? Bueno, pues los ajitos con blancos sin más. Y el último caso, el puerro, ya os dejo, tampoco, que os lo he dicho antes, tiréis nunca la parte verde del puerro, cortarla, la congeláis, la dejáis cortadita y a tomar por saco. Y la parte blanca para cocinar y la parte verde para crema, para un sofrito, para un caldito, lo que queráis, ¿vale? Bueno, son las 7. Me daría tiempo a hablar mucho más y te da más tiempo, así que espero veros en marzo, que algunos en marzo por otra cosa, ¿vale? Así que muchas gracias, si tenéis dudas me quedo aquí un ratito y hablamos, ¿vale? Muchísimas gracias.